Mi novia dijo, saldré con mi ex para cerrar ciclos, espero no te incomode. Cuando regresó a casa, el que había cerrado un ciclo era yo. Me llamo Farid, tengo 28 años, y esta es mi historia con Keyla, que en ese momento tenía 25. Llevábamos poco más de 2 años juntos. Nuestra relación no era perfecta, pero tampoco era caótica. Teníamos rutinas, acuerdos, discusiones normales y planes a futuro que, al menos para mí, se sentían sólidos. Vivíamos juntos desde hacía 6 meses, compartíamos gastos, tiempos y silencios. Yo confiaba en ella, y hasta ese punto, nunca me había dado razones claras para no hacerlo. Una noche, después de cenar, mientras estábamos sentados en la sala viendo algo sin prestar demasiada atención, Keyla dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y me miró de una forma que no supe interpretar en ese momento. Me dijo que su exnovio había vuelto a escribirle. No lo dijo con nervios, ni con culpa, ni con dramatismo. Lo dijo como quien comenta algo incómodo pero inevitable. Pregunté cuándo había sido. Me respondió que hacía unos días. Pregunté si había seguido la conversación. Me dijo que sí, un poco. Mi reacción fue inmediata y directa. Le dije que lo bloqueara. No levanté la voz ni hice un escándalo. Simplemente le expliqué que no veía ninguna razón válida para que siguiera hablando con alguien que ya no formaba parte de su vida, y menos alguien que había sido tan dañino para ella en el pasado. Ella asintió. Dijo que tenía razón. Que lo iba a bloquear de inmediato. Incluso tomó el teléfono frente a mí y me mostró la pantalla, como para tranquilizarme. Yo quise creer que el tema había quedado cerrado ahí. Pero no fue así. En los días siguientes, Keyla empezó a mencionar a su ex de forma esporádica. No como si estuviera presente, sino como si fuera una historia inconclusa que necesitaba contexto. Al principio pensé que solo estaba procesando algo viejo. No me pareció grave. Me dijo que él le había escrito para decirle que había cambiado. Que llevaba años yendo a terapia. Que había aprendido a reconocer sus errores y que necesitaba pedirle perdón en persona, no por volver, sino para arreglar las cosas consigo mismo. Eso fue exactamente lo que dijo ella. Yo lo recuerdo porque me pareció una frase cuidadosamente construida. Yo conocía la historia de ese hombre. Keyla me la había contado desde el inicio de nuestra relación. No con lujo de detalles morbosos, pero sí con claridad. Había sido una relación marcada por los celos extremos, el control constante y el consumo excesivo de alcohol. Él revisaba su teléfono, decidía con quién podía hablar, se enfurecía si ella tardaba en responder mensajes. La aisló poco a poco de amigos y familiares. La relación terminó de la peor manera. Una noche, después de beber, él la golpeó. Hubo testigos. Hubo denuncia. Hubo cargos penales. Ella pasó meses intentando reconstruirse emocionalmente después de eso. Por eso, cuando Keyla me hablaba de su ex con un tono casi reflexivo, algo en mí se tensaba. No podía conciliar la imagen del hombre que ella me había descrito con la versión que ahora parecía querer presentarse como redimida. Le dije que no me parecía una buena idea. Que no tenía nada que ganar volviendo a abrir una puerta que tanto le había costado cerrar. Que el perdón no necesitaba ser presencial y que, si realmente había cambiado, debía respetar sus límites y su vida actual. Ella me escuchaba, pero no sentía que realmente me oyera. Empezó a decir que quizá verlo podría ayudarla a cerrar un ciclo. Que no se trataba de volver con él, sino de entender. Que necesitaba comprobar por sí misma si esa persona ya no existía. Usó la palabra sanar. Yo no le prohibí nada. Nunca he creído en imponer decisiones. Pero sí fui claro con cómo me hacía sentir la idea. Le dije que me incomodaba. Que me ponía en una posición extraña. Que no entendía por qué necesitaba ese encuentro ahora, después de tanto tiempo, y estando en una relación estable. Ella respondió que no quería vivir con la duda. Que no quería cargar con rencores no resueltos. Que él insistía mucho en que había cambiado y que solo quería pedir perdón. Cada vez que hablábamos del tema, sentía que mi postura quedaba reducida a un obstáculo emocional que ella debía convencer, no a un límite que debía respetar.
Yo pensaba en algo muy simple: si alguien te golpeó, te humilló y te destruyó emocionalmente, no necesitas escucharlo para seguir adelante. Pero también entendía que cada persona procesa el trauma de forma distinta. Lo que no entendía era por qué ese proceso tenía que involucrarlo de nuevo. Kayla empezó a insistir. No de forma agresiva, pero sí constante. Me decía que yo estaba exagerando. Que ella sabía cuidarse. Que no iba a pasar nada. Que solo sería un café. Que no podía vivir toda su vida definida por lo que él fue en el pasado. Yo le recordaba que el pasado no desaparece solo porque alguien diga haber cambiado. Que la violencia no se borra con años de terapia si no hay un respeto absoluto por los límites. Ella, entonces, decía que precisamente por eso quería verlo. Para comprobarlo. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo se estaba desplazando lentamente entre nosotros. No era celos. Era una sensación de estar quedando fuera de una decisión que, de algún modo, también me involucraba. Le pregunté si lo había bloqueado realmente. Dudó antes de responder. Me dijo que no, que lo había silenciado, porque él seguía escribiéndole cosas importantes. Esa respuesta me dejó frío. No levanté la voz. No hice un drama. Pero sentí una mezcla de decepción y alerta. Le dije que eso no era lo que habíamos acordado. Ella respondió que no había prometido nada, que solo había dicho que lo pensaría. Discutimos. No fue una pelea explosiva, pero sí tensa. Ella defendía la idea de que este encuentro podría ser algo bueno para ella. Yo defendía la idea de que no todo lo que parece sanador lo es realmente. Al final, la conversación quedó suspendida. No se tomó ninguna decisión definitiva esa noche. Solo quedó flotando una posibilidad que yo no quería aceptar, pero que ella parecía estar cada vez más dispuesta a concretar. Después de aquella conversación, Kayla dejó el tema en silencio. No volvió a mencionar a su ex durante varios días. Yo interpreté eso como una señal positiva, o al menos como una pausa necesaria. Nuestra dinámica volvió, en apariencia, a la normalidad. Desayunábamos juntos, hablábamos de cosas cotidianas, veíamos series por la noche. Nada parecía fuera de lugar, pero yo sentía que algo estaba contenido, como una conversación que no se había terminado del todo. Aún así, decidí no insistir. Pensé que presionarla solo haría que se cerrara más. Parte de confiar en alguien también implica darle espacio para ordenar sus propios pensamientos, o al menos eso creía en ese momento. Pasaron unos días así. Yo, por mi parte, había estado planeando algo sencillo pero especial. Esa noche en particular estaba pensada como una noche tranquila. Habíamos acordado ver una película juntos, una de esas que llevábamos semanas posponiendo. Yo incluso había ido al supermercado con antelación, pensando con cuidado qué preparar para cenar. No era una fecha especial en el calendario, pero para mí tenía valor precisamente por eso. Era un momento compartido, íntimo, sin necesidad de grandes gestos. Estaba en la cocina, concentrado en cortar verduras, cuando escuché sus pasos acercarse. No levanté la vista de inmediato. Pensé que venía a preguntarme algo o a sentarse a conversar mientras terminaba. Entonces dijo: «Me tengo que ir». Levanté la cabeza, sorprendido. «¿Cómo que te tienes que ir?», pregunté. Pensé que hoy nos quedábamos aquí. Íbamos a ver la película. Ella evitó mirarme directamente. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y suspiró, como si lo que iba a decirle a continuación ya estuviera decidido desde antes. «Lo siento», dijo, «pero debo verlo». Sentí un vacío breve, una especie de desconexión. Aún así, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «¿A quién?». «A mi ex», respondió. «Sé que no te gusta la idea, pero tengo que hacerlo. No quiero vivir con la duda». Dejé el cuchillo sobre la mesa con cuidado. No hice ningún movimiento brusco. Solo la miré. «¿Duda de qué?», pregunté. Ella tardó unos segundos en responder. Fueron pocos, pero suficientes para que yo entendiera que lo que iba a decir no era algo improvisado. «Duda de si hice bien en dejarlo».
No hubo gritos en ese momento. No hubo reproches inmediatos. Solo una claridad repentina, casi dolorosa. Todo encajó. Las conversaciones anteriores, la insistencia, la forma en que hablaba de él, la necesidad de verlo en persona. Ya no se trataba de cerrar un ciclo, ni de un perdón simbólico. Era otra cosa. Asentí lentamente. Perfecto, dije. Entonces ve. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿En serio? Preguntó. Sí, respondí. Ve. Su expresión cambió. Pasó de la tensión defensiva a una especie de alivio inesperado. Me da gusto que no te incomode, dijo. Pensé que iba a ser peor. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijera en ese momento habría sido inútil. Ella interpretó mi silencio como aprobación. Se dio la vuelta y se encerró en la habitación. Yo me quedé solo en la cocina, con la cena a medio preparar y una sensación extraña en el pecho. No era rabia inmediata. Era una mezcla de decepción, lucidez y una calma que no había sentido antes. Como si, por primera vez, estuviera viendo la situación con total claridad, sin intentar justificarla ni suavizarla. Desde la cocina podía escuchar ruidos apagados, cajones abriéndose, el sonido metálico de perchas, pasos apresurados. Minutos después, Keila salió de la habitación. Llevaba un vestido corto que no solía usar para cosas informales. Estaba maquillada de forma más marcada de lo habitual. No era exagerado, pero sí evidente. El tipo de arreglo que uno hace cuando quiere causar una impresión específica. No me preguntó cómo me sentía. No dijo que volvería pronto. Solo tomó su bolso y las llaves. No tardo, dijo. Asentí. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé de pie unos segundos, mirando el espacio vacío que había dejado. Luego apagué la estufa. Guardé los ingredientes sin cuidado. La cena dejó de importar en ese instante. Fue ahí cuando empecé a pensar qué hacer ahora. No de forma impulsiva. No desde la ira. Pensé con una claridad fría que, en retrospectiva, me sorprende. Entendí que lo que acababa de ocurrir no era un accidente ni una confusión momentánea. Era una decisión consciente. Ella eligió irse. Eligió priorizar una duda sobre nuestra relación. Y yo también podía elegir. Para entender lo que vino después, es importante explicar algo del contexto en el que vivíamos. Keila y yo compartíamos esa casa, pero no era un lugar cualquiera. La casa era de mis padres. Ellos no vivían ahí, me la habían prestado mientras resolvían otros asuntos personales. No pagábamos renta, solo los servicios y el mantenimiento básico. Era una zona privada, con acceso restringido. No cualquiera podía entrar. Se necesitaba autorización en la entrada, un registro previo, o que alguien desde dentro confirmara el acceso. Eso nunca había sido un problema. De hecho, era una ventaja en términos de seguridad y tranquilidad. Pero esa noche, ese detalle adquirió otro significado. Me senté en la sala y repasé mentalmente todo lo que había pasado en los últimos días. Las conversaciones, las justificaciones, las omisiones. Pensé en la frase que había dicho, duda de si hice bien en dejarlo. No era una duda abstracta. Era concreta. Directa. Y, para mí, definitiva. No me sentí traicionado solo por el hecho de que fuera a verlo. Me sentí desplazado. Como si nuestra relación hubiera pasado a segundo plano frente a una historia que, se suponía, ya estaba cerrada. Ahí fue cuando tomé una decisión. No fue una idea que surgiera de la nada. Fue la conclusión lógica de todo lo anterior. Si ella necesitaba resolver su pasado para saber si había hecho bien en dejarlo, yo no iba a quedarme esperando el resultado como si fuera una opción provisional. Quería hacer algo claro. Algo que no dejara lugar a interpretaciones ni discusiones interminables. Algo que, sin violencia ni escándalos, marcara un punto final. No iba a gritarle cuando regresara. No iba a hacer escenas. No iba a rogarle que se quedara.
Quería darle una sorpresa. Una que no olvidara. Mientras la noche avanzaba y la casa permanecía en silencio, empecé a preparar todo con calma. Cada paso tenía un propósito. Cada detalle estaba pensado para que el mensaje fuera claro, sin necesidad de palabras innecesarias. Ella había salido para cerrar un ciclo. Yo estaba a punto de cerrar otro. No tenía intención de irme de la casa. Eso lo tuve claro desde el primer momento. No porque fuera un acto de orgullo, sino porque, objetivamente, no tenía sentido. Yo no había hecho nada mal. Además, esa casa no era un espacio neutral, pertenecía a mis padres, y Kayla siempre lo supo. Vivíamos ahí por un acuerdo familiar, no porque fuera un proyecto que hubiéramos construido juntos desde cero. Lo primero que hice fue llamar a mi padre. Eran cerca de las 11 de la noche. Dudé unos segundos antes de marcar, pero sabía que no podía manejar la situación solo si quería hacerlo bien y sin improvisaciones. Mi padre respondió casi de inmediato. Le conté todo, sin adornos ni dramatismos, el mensaje del ex, la insistencia de Kayla, la frase sobre la duda, su salida esa noche. Escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo unos segundos de pausa. Luego habló con un tono seco, directo, sin rodeos. Mira, hijo, me dijo, primero que nada, eres un idiota. No me sorprendió. Mi padre nunca ha sido suave para decir las cosas. En el primer momento en que te dijo que había hablado con su ex, la hubieras echado, continuó. No bloqueado, no hablado, no pensado. Echado. En segundo lugar, esa mujer no está confundida. Quiere acostarse con el chico malo una vez más y convencerse de que ya cambió. Eso no es cerrar ciclos, es repetir errores. No respondí. Lo dejé hablar. Tranquilo, añadió. Yo me encargo de que no vuelva a tocar esa casa. Colgamos poco después. No me dio más explicaciones ni me pidió permiso. Conocía demasiado bien cómo funcionaba cuando tomaba una decisión. Pasaron apenas unos minutos antes de que alguien tocara a la puerta. Abrí y encontré a Jaime, el guardia de seguridad del fraccionamiento, acompañado de Leo, uno de los ayudantes. Ambos me conocían desde hacía años. Jaime habló primero, con respeto y profesionalismo. Buenas noches, Farid. El señor Aguilar nos comentó la situación, dijo. Nos indicó que usted nos entregaría las pertenencias de la joven para que podamos hacérselas llegar. A partir de este momento, ella ya no tendrá acceso al fraccionamiento. Asentí. No hubo preguntas incómodas ni explicaciones adicionales. Todo estaba claro. Fui a la habitación que compartíamos y empecé a sacar sus cosas. Ropa, zapatos, artículos personales. No revisé nada. No me detuve a mirar recuerdos. Simplemente tomé lo necesario y lo metí en bolsas. Leo me ayudó sin decir una palabra. Su silencio era casi más elocuente que cualquier comentario. En menos de media hora, todo estaba listo. Jaime tomó las bolsas. Se las entregaremos, dijo. No se preocupe. Los vi irse. Cerré la puerta. La casa quedó completamente en silencio. Esa noche no dormí. No porque estuviera angustiado, sino porque estaba atento. Esperando. No sabía exactamente qué, pero sabía que algo iba a pasar. Y pasó. A la mañana siguiente, alrededor de las 6, mi celular empezó a sonar sin parar. Llamadas, mensajes, llamadas otra vez. Miré la pantalla. Era Kayla. Contesté. ¿Qué haces?, dijo, con la voz alterada. ¿Cómo que me restringiste el acceso? Amor, ¿qué te pasa? No respondí de inmediato. ¿Fue por lo de mi ex? Continuó. Tranquilo, ya cerramos el ciclo. Ya no nos veremos. Respiré hondo antes de hablar. Sí. Dije. Pues yo también ya cerré mi ciclo contigo. Hubo silencio al otro lado. Ahora búscate un lugar donde vivir, añadí. Porque aquí no vas a volver a entrar jamás. Su tono cambió de inmediato.
Eres un idiota, dijo. Un poco hombre. No me afectó. Ya no. ¿Sabes qué? Continuó. Para que te duela, te voy a decir la verdad. Anoche lo hicimos. Mi ex y yo. Y me encantó. Jamás sentí la misma chispa contigo. Él sí sabe hacerlo. Él tiene esa habilidad. Escuché todo sin interrumpirla. No sentí el golpe que quizá ella esperaba provocar. Lo que sentí fue una confirmación. Una calma extraña, incluso alivio. Pues esperemos que tenga la habilidad para apoyarte y darte asilo en su centro de rehabilitación, al menos, respondí. Dicen que tiene camas cómodas. Se enfureció. Eres un poco hombre, repitió. No vales nada. Colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No había tristeza. Tampoco orgullo. Solo la sensación de haber salido de algo que, de haber continuado, habría sido mucho peor. Ese mismo día cambié las cerraduras interiores, por recomendación de mi padre, aunque no era estrictamente necesario. También guardé cualquier objeto que pudiera tener un valor emocional para mí. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque ya no necesitaba convivir con él. Pasaron algunos días desde la última llamada. Yo había vuelto a una rutina más estable. No perfecta, pero funcional. Iba al trabajo, regresaba a casa, ordenaba cosas que había postergado y, sobre todo, mantenía distancia. No volví a responder mensajes ni llamadas. Para mí, la historia estaba cerrada. Una tarde, mientras salía del fraccionamiento, me detuve un momento en la pequeña caseta de acceso. Era un procedimiento habitual. Bajé un poco la ventanilla para intercambiar unas palabras con el guardia. Todo era normal. Demasiado normal. Entonces los vi. Kayla estaba ahí, junto a él. A su ex. Estaban fuera del perímetro, cerca de la reja exterior. No deberían haber estado ahí, pero el acceso principal daba a una vía pública y cualquiera podía detenerse del otro lado. No hubo advertencia. No hubo palabras previas. De pronto, escuché el primer golpe seco contra el costado del auto. Luego otro. Y otro más. Piedras. Estaban lanzando piedras contra mi coche. Instintivamente subí la ventanilla y me cubrí el rostro. Escuché el sonido del vidrio resistiendo, el metal recibiendo impactos. Cuando levanté la vista, los vi correr. Ambos. Kayla y él. Riendo nerviosamente, como si acabaran de hacer una travesura. Se subieron rápido al auto del ex, un Nissan Sentra gris, bastante desgastado, y arrancaron. Miré mi coche. Algo dentro de mí se encendió en ese momento. No fue solo rabia. Fue una sensación más profunda, más visceral. Ese auto no era solo un medio de transporte para mí. Era algo que cuidaba con obsesión. Lo había comprado con esfuerzo, lo mantenía impecable. Un Dodge Challenger negro, al que le dedicaba tiempo, atención, dinero. Verlo así, marcado, golpeado, dañado por un acto tan infantil y violento, cruzó una línea. No pensé demasiado. Puse el auto en marcha y di reversa con rapidez. Salí del fraccionamiento y tomé la vía principal. A lo lejos, vi el Sentra acelerando, intentando alejarse. Mi coche era más rápido. Mucho más. No iba a golpearlos. Eso lo sabía. No tenía intención de hacerlo. Pero quería que se detuvieran. Quería que entendieran que lo que acababan de hacer tenía consecuencias. La adrenalina me recorría el cuerpo, pero mi mente estaba extrañamente enfocada. Los alcancé en pocos segundos. Me coloqué a su costado, lo suficiente para que me vieran. Vi el rostro del ex al volante. Estaba alterado. Kayla miraba hacia atrás, claramente nerviosa ahora, ya sin rastro de risa. Hice una finta. Giré el volante ligeramente, simulando que iba a impactarlos por el costado. No los toqué. Pero fue suficiente. El ex perdió el control. Frenó de golpe, giró mal, y el auto se desvió. En cuestión de segundos,
El Sentra se subió a la banqueta y terminó chocando contra un poste de luz. El sonido del impacto fue seco, contundente. Frené a unos metros. Me bajé del coche con las manos visibles. No me acerqué de inmediato. Varias personas ya se estaban deteniendo. Alguien llamó a la policía. Kayla salió del auto gritando. El ex estaba desorientado. Olía a alcohol incluso desde la distancia. En menos de 10 minutos, llegaron las patrullas. Nos separaron. Tomaron declaraciones. Revisaron daños. Me pidieron que explicara por qué los había seguido. No mentí. Expliqué lo ocurrido desde el inicio, el ataque con piedras, la huida, la persecución breve. Admití la finta. No intenté justificarla, solo la describí. Nos llevaron a los tres a la comisaría. Ahí todo se volvió más frío, más administrativo. Peritajes, reportes, tiempos de espera. Mi abogado llegó poco después, avisado por mi padre, que ya estaba enterado de lo sucedido. El resultado fue claro. Yo enfrenté una multa considerable por conducción imprudente. Nada más. No hubo cargos mayores porque no hubo contacto físico entre los vehículos y porque la agresión inicial estaba documentada. Ellos, en cambio, enfrentaron cargos por daños a la propiedad. Además, se emitió una orden de alejamiento. Kayla no podía acercarse a mí ni al fraccionamiento. El ex tampoco. Pero eso no fue todo. Durante el procedimiento, quedó claro que el ex estaba bajo los efectos del alcohol. No de forma leve. Lo confirmaron las pruebas. Se le dio a elegir, prisión preventiva o internamiento obligatorio en un centro de rehabilitación. Eligió el centro. Kayla gritó. Insultó. Me culpó de todo. Dijo que yo había provocado el accidente, que estaba loco, que era violento. Nadie le respondió. Nadie discutió con ella. Todo estaba registrado. Salí de la comisaría entrada la noche. Mi coche estaba dañado, sí. Pero era reparable. Lo demás, no. Con el paso de los días, la adrenalina bajó. Pagué la multa. Reparé el auto. Cumplí con todo lo que me correspondía. No intenté volver a saber de ellos. No me interesaba. Supe, por terceros, que Kayla tuvo que mudarse de urgencia. Que el ex permaneció internado más tiempo del que esperaba. Que la historia volvió a terminar como había empezado, caos, violencia y excusas. Yo, en cambio, empecé a sentirme bien. No eufórico. No victorioso. Simplemente en paz. Entendí algo importante, no se trata de ganar o perder una relación. Se trata de salir a tiempo de lo que no te corresponde cargar. Yo no cerré un ciclo con drama ni con discursos. Lo cerré cuando dejé de justificar lo injustificable. Hoy sigo adelante. Con más cuidado, con más límites y con una lección clara, cuando alguien duda de haberte elegido, ya te dio la respuesta. Y no necesitas quedarte a escucharla 2 veces.